Tres verdades. Los dos hombres, posados en una ladera empinada, observaron desde una distancia segura cuando un ejército invasor destruyó la ciudad debajo de ellos. El imponente muro de piedra que protegía la ciudad, alguna vez fuerte e impenetrable, ahora no pudo contener la embestida. Incluso entre los sonidos de la guerra, los vigilantes podían escuchar los gritos de los comandantes invasores dirigiendo a sus soldados. Ningún hombre, mujer, niño o bestia debía ser dejado con vida. Aquellas instrucciones se ordenaron con espadas y lanzas en mano, y la matanza se llevó a cabo en tan solo un día. Los dos observadores, Daniel y Keret, comprendieron las implicaciones de lo que habían presenciado. Esa ciudad destruida no era una a la que ellos debían proteger. No, su ciudad era la siguiente más cercana, a una distancia de 2 días. Casi un año antes, junto con otros soldados, los dos hombres habían abandonado su ciudad en una misión para escoltar a un embajador a una tierra lejana. La misión tuvo un desafortunado revés y el embajador murió. En el viaje de regreso, los otros soldados se habían convertido en víctimas del calor del desierto o de los atacantes nómadas. Daniel y Keret fueron los últimos supervivientes de la misión y se dirigían a casa para informar sobre el fracaso de su encargo. Los dos hombres por poco se encontraron accidentalmente con el ejército de los invasores. Era un ejército de una tierra con la que no estaban familiarizados. Por suerte para ellos, permanecieron ocultos, pero el regreso a su propia ciudad comenzaba a parecer imposible. La mitad del ejército invasor ya se había marchado, incluso mientras la otra mitad continuaba con la masacre. Daniel y Keret observaron cómo los soldados extranjeros se dirigían hacia su ciudad, y podían escuchar a los comandantes hablando con sus hombres sobre otro asedio. Consideraron intentar adelantarse a los invasores que ya marchaban en dirección a su ciudad para, quizá, solo quizá, lograr llegar antes que ellos para poder advertirle a su pueblo del infierno que estaba por venir. Pero la ruta más rápida era a través de un angosto cañón, que era la misma ruta que tomaban los invasores. Sabían que sería imposible seguir ese curso y no ser vistos. Escogieron una ruta más larga y esperaban que la distancia adicional no fuera un obstáculo por el hecho de que dos hombres solitarios podían viajar más rápido que un ejército invasor. A su llegada, se dieron cuenta de que ya era demasiado tarde. Su ciudad ya estaba rodeada por la primera mitad de la fuerza invasora. Pronto el resto de ellos llegarían y comenzaría el ataque. Daniel y Keret no tuvieron que reflexionarlo más de 2 segundos. Ambos sabían que el destino de su ciudad sería el mismo que el de sus vecinos. Los invasores deseaban esta tierra para ellos, y su ejército era más poderoso que cualquiera de los que habían visto antes. Parecía como si estuvieran siendo guiados por fuerzas más allá de su comprensión. Las paredes de su ciudad caerían incluso más rápido que las de la ciudad que destruyeron antes. Los dos hombres encontraron una posición bien oculta en la ladera de una colina, observando sombríamente los preparativos que se desarrollaban debajo de ellos. Es inútil. No podemos hacer nada por ellos, se lamentó Keret. Daniel frotó inconscientemente el amuleto de piedra que colgaba de su cuello. Era un movimiento que hacía cuando estaba sumido en sus pensamientos. Finalmente, él respondió. No la dejaré allí. No puedo dejar que se muera con el resto de ellos. Daniel miró a la ciudad condenada, la ciudad que lo vio nacer. Él le había servido fielmente. A una temprana edad, había sido arrancado de los brazos de su madre y entregado al ejército. Fue entrenado para ser un soldado, y por ello pertenecía a la ciudad misma. Las emociones estaban a flor de piel. Toda su vida siguió órdenes inútiles, luchó en batallas
y luego siguió órdenes aún más inútiles sin cuestionar nunca a sus superiores ni a sus motivos. Mientras observaba la escena, no le sorprendió que, a excepción de una persona, no sintiera preocupación ni pena por los habitantes a los que sirvió alguna vez. Había hecho todo lo que podía por ellos. Ahora, al comienzo de su inevitable destrucción, no sentía tristeza por la ciudad en sí, solo una aceptación firme y sin remordimientos. Pero Donatia, su esposa, fue la única persona por la que Daniel se mantuvo preocupado. Sus heroísmos en el campo de batalla le habían permitido el privilegio de casarse con ella. La mayoría de los soldados no tenían ese lujo. Ella era la única mujer que había amado, y ella era la única persona que lo había amado. Su matrimonio y su amistad con Keret fueron las únicas dos relaciones importantes que había forjado. Keret habló y rompió la concentración de Daniel. Hay una forma de entrar. Ya sabes cuál. Daniel apartó la vista de la ciudad y miró a Keret. Él estaba escuchando. Keret continuó. El túnel, te lo dije antes, ¿recuerdas? Daniel recordó. El antiguo y olvidado túnel comenzaba en una habitación oculta debajo de uno de los templos de la ciudad y terminaba fuera de los muros en las faldas de una colina. Keret y sus viejos amigos habían explorado infinidad de veces aquel estrecho espacio en su juventud. De ese grupo, Keret era el único que aún vivía. En cuanto al túnel, la entrada en las afueras de la ciudad estaba oculta por una roca, pero dos hombres fuertes podían moverla lo suficiente como para meterse dentro. Keret no estaba seguro si alguien más sabía de su existencia. La voz de Keret se intensificó. Nos colaremos esta noche. El ejército entero aún no está aquí, por lo que deberíamos poder sobrepasar sus líneas de vigilancia. Señaló un punto hacia el extremo sur de la ciudad, fuera de su muro. Mira, qué suerte. No tienen muchos soldados en esa área. Ahí es donde está la entrada del túnel. Un pequeño grupo podría entrar y salir fácilmente. Ambos hombres estudiaron el área, y Keret sonrió ampliamente. Puso su mano tranquilizadora en el hombro de Daniel. Amigo mío, esta noche salvaremos a tu esposa juntos. Daniel se frotó el amuleto de piedra y respondió. Vamos a descansar un poco. Tenemos mucho que lograr esta noche. Estaba agradecido de tener a Keret con él, pero se preguntaba qué tan viable era el plan. Al anochecer, los dos hombres se tendieron en la tierra, tratando de dormir en relativa tranquilidad por primera vez en 3 días. Su plan era sencillo. Se despertarían después de que la media luna se deslizara por debajo del horizonte y se escabullirían hacia la boca de la cueva. En silencio, apartarían la piedra y se deslizarían hacia la ciudad. Una vez que estuvieran dentro, nadie los perseguiría. Recuperarían a Donatia y volverían a salir. Daniel apenas pudo conciliar el sueño, y soñó con Donatia y una extraña figura que estaba detrás de ella mientras ella bailaba. La figura era simplemente la silueta de un hombre grande, sin rasgos distinguibles en su rostro. Donatia bailaba alrededor de la figura, y Daniel podía jurar que la figura la estaba observando, a pesar de que no podía ver sus ojos. Finalmente, el ente oscuro le habló. Puedo ayudarte a salvarla. Su voz tenía un ceseo particular. Donatia siguió bailando seductoramente, y la figura se repitió. Puedo ayudarte a salvarla, pero debes despertarte ahora. Daniel abrió los ojos. Era de noche. El cielo estrellado y la media luna proporcionaban la única luz. Cuando se incorporó, vio de pie junto a él el contorno del ser que acababa de soñar.
Intentó tomar su espada. No. Siseó la criatura. Daniel sintió que una fuerza invisible empujaba su brazo hacia abajo, lejos de su espada. Me llamaste aquí. Y ahora me escucharás. Daniel buscó el amuleto que yacía contra su pecho. ¿Quién eres? Soy a quien llamaste. Incluso bajo la luz de la luna, a la entidad seguían sin vérsele los rasgos. Un brazo negro se extendió desde la oscuridad que envolvía al ser y rozó un dedo contra el amuleto que colgaba del cuello de Daniel. Daniel miró su amuleto. ¿Tú eres Baal? Sí. Vino la respuesta sibilante. No te llamé aquí. No te necesito, Baal. Daniel estaba más nervioso que su audaz declaración lo hizo parecer. Oh, pero me llamaste aquí. Cada vez que frotas ese objeto alrededor de tu cuello, gritas mi nombre. Y sí, me necesitas. La mano de Daniel soltó el amuleto. Él había encontrado esa simple piedra tallada en la tierra varios años antes. En aquel momento, él sabía que ese amuleto era una representación de Baal, una de las deidades adoradas por su pueblo. Comenzó a usarlo, no por reverencia o por miedo, sino simplemente porque era algo que debía usar, algo que lo distinguiera de los otros soldados sin nombre con los que compartía sus batallas. La verdad era que siempre había tenido muy poco tiempo e interés para las deidades de su pueblo. No le pareció necesario orarles y no sentía la necesidad de honrarlos. Antes de esa noche, ni siquiera estaba seguro de que fueran reales. Sin embargo, ahora ahí se encontraba él, parado junto a una criatura que solo podía ser una deidad. El visitante continuó. Este plan tuyo para colarse en la ciudad a través de un túnel. Este plan es absurdo. El desprecio en su voz era evidente. No tendrá éxito y morirás. Keret morirá. Donatia morirá. Daniel comenzó a sentir miedo, lo que era una emoción extremadamente rara para él. El concepto de deidades nunca lo había asustado antes, pero en ese momento, al tener una delante de él, era una experiencia completamente nueva y aterradora. Las historias sobre Baal nunca fueron agradables. No gobernó con benevolencia, sino que utilizó la intimidación y el miedo para obligar a las personas a hacer su voluntad. Se deleitaba con trucos y engaños, se bañó en sangre y se alimentó de la tristeza. La voz de Baal dio un giro más amigable. Pero no todos tienen que morir. Puedo meterte en la ciudad y después sacarte. Sin embargo, requerirá un sacrificio de tu parte. Con esa última declaración, se volvió y miró a Keret, que estaba profundamente dormido. Una mirada de impacto se formó lentamente en la cara de Daniel al darse cuenta de a qué se refería. ¿Quieres que mate a mi amigo? Quiero su corazón. La voz sibilante había regresado.
Lo mirarás a los ojos. Luego abrirás su cuerpo y se lo arrancarás de su pecho. Entonces me lo darás. A cambio, te otorgaré el poder para ir a la ciudad y recuperar de forma segura a una persona de tu elección. Lentamente, Daniel sacudió la cabeza de un lado a otro. No lo haré. Él es mi amigo, mi único amigo. ¿De verdad crees que podrás esquivar ese ejército? Todos ustedes morirán. Pero si caminas por la senda que te he propuesto, solo él muere. Daniel agonizaba con la elección. Cuanto más pensaba en el plan de Keret, más creía que era una estupidez que solo podía terminar en tragedia. La figura oscura se mantuvo pacientemente cerca mientras Daniel se debatía atormentando. Finalmente, su naturaleza pragmática y su entrenamiento como soldado lo llevaron a tomar una difícil decisión. Sacrificaré a mi amigo por ti, y te daré su corazón. Pero primero, debes concederme 3 verdades antes de que lo haga. Daniel no se atrevió a mirar a la entidad mientras hablaba. 3 verdades. Por supuesto. Serías un tonto si no me lo pidieras. Parecía que la figura sonreía al decir esas palabras. Daniel había sido muy versado en las leyendas y supersticiones de su gente, a pesar de que nunca había puesto demasiada fe en ellos. La tradición de las 3 verdades establecía que una persona, al tratar con una deidad, podía solicitar que se respondieran con verdad 3 preguntas. Si la deidad aceptaba responder a las preguntas, sería incapaz de mentir. Las preguntas solo se pueden hacer en formato de sí o no, aunque la deidad podría proporcionar información adicional si así lo desea. Los sacerdotes de la ciudad de Daniel juraron que esto era cierto, y el hombre, antes de poca fe, estaba a punto de poner a prueba sus enseñanzas. Daniel se tomó un momento para componer sus pensamientos. Sabía que había una buena posibilidad de que Baal estuviera involucrado en algún tipo de engaño, y era posible que nada de lo que había dicho hasta ese momento fuera cierto. Tuvo que hacer preguntas inteligentes. Una repentina sensación de pánico cayó sobre él cuando pensó para sí mismo que Donatia podría haber fallecido en su ausencia. Mi primera pregunta: ¿Donatia sigue viva?, preguntó Daniel impulsivamente. Baal asintió con la cabeza. Sí, ella está viva. Ella está a salvo. Ella está en tu casa, anhelando por ti. Daniel se sintió aliviado por la respuesta y quedó gratamente sorprendido por la información adicional que Baal le había proporcionado. Mi segunda pregunta: ¿fuiste honesto cuando dijiste que me brindarías la posibilidad de ingresar a la ciudad y salir con Donatia de forma segura? Una vez más, Baal asintió. Sí, siempre y cuando me des el corazón de tu amigo. Puedes irte con Donatia, o quizás con tu padre, o quizás con tu hermano. Puedes elegir a cualquiera en la ciudad.
Daniel quiso sonreír, pero se contuvo. Pensó para sí mismo: ahora entiendo sus trucos. Piensa que me preocupo por mi padre y mi hermano. Él cree que voy a tener dificultades para elegir a quién tomar. Baal no parecía saber que Daniel odiaba tanto a su padre como a su hermano. Su padre fue el que lo había arrancado de los brazos de su madre y lo había vendido al ejército. Apenas conocía a su hermano, pero sabía que era un hombre horrible que no era digno de salvar. La elección sería fácil, muy fácil, pero no quería demostrar ninguna expresión emocional que lo delatara ante Baal. Forzó una expresión de confusión en su rostro para ocultar sus verdaderos sentimientos. Sintiéndose más confiado en el camino que Baal había trazado para él, su preocupación se volvió hacia Keret. Sabía que las personas sacrificadas a Baal a menudo eran asesinadas de la manera más insoportable posible. Ahora mi tercera pregunta. Me dijiste que querías que le sacara el corazón a Keret. Eso podría tardar y ser doloroso para él. ¿Le permitirás una muerte rápida? Eso es más una petición que una pregunta. Pero sí, te permitiré que le des una muerte rápida. Puedes elegir cualquier medio de ejecución, siempre que no dañe el corazón. Daniel agachó la cabeza aliviado. Baal siseó de nuevo. Ahora deja de perder mi tiempo. Tienes tus 3 verdades. Ve a buscarme su corazón. Daniel se volvió y miró hacia el lugar donde Keret había estado durmiendo, solo para encontrarlo sentado, despierto. ¿Cuánto tiempo has estado despierto?, preguntó Daniel con un tono demandante. Keret no respondió a la pregunta, sino que hizo su propia pregunta. ¿Con qué estabas hablando? Daniel miró hacia donde Baal había estado solo un momento antes, pero la deidad había desaparecido. Se volvió y trató de mirar a Keret, pero terminó evitando sus ojos. Yo hice un trato con él. He visto esa cosa antes. Eso fue Baal, ¿verdad? Esto es serio, amigo mío. No deberías hacer tratos con él. Sí, Keret. Fue Baal. Me concedió 3 verdades. Puedo salvar a Donatya. Lo sé con seguridad. Pero podemos hacer eso juntos, Daniel. No lo necesitamos. No. Él me dijo que nuestro plan fallaría. Me dijo que todos moriríamos. Keret negó con la cabeza. Eso está mal. Es un buen plan. Sé que podemos hacer que funcione. Debo preguntarte, ¿cuándo te dijo que nuestro plan no funcionaría? ¿Esa era una de las 3 verdades? Daniel sintió como si hubiera sido golpeado en el estómago. Él no respondió. Daniel, escúchame. He vivido más que tú y he viajado más lejos. He aprendido mucho y sé que Baal no es una deidad, es uno de los caídos. El camino de Baal es el camino al dolor. No tiene lealtad, ni siquiera con los que le sirven. Daniel ya no quería discutir con Keret. No vio ningún motivo. Sabía la verdad. Podía salvar a Donatya, y eso era todo lo que le importaba. Él quiere tu corazón. Lo siento. Una mirada de rabia llenó la cara de Keret. ¿Él quiere mi corazón? Aquí está. Tómalo si crees que es lo que realmente necesitas. Se puso de pie, sacó su espada y la tiró al suelo. ¡Adelante! ¡Haz lo que debas! Daniel desenvainó su espada y ocultó sus emociones, como lo habían entrenado para hacer. Keret continuó con su ira, golpeando su puño contra su pecho. ¡Tómalo! No te detendré, solo arráncalo, ¡vamos!
La espada de Daniel golpeó justo cuando Keret terminó su última oración. La última expresión en su rostro fue una mirada de sorpresa, como si realmente no hubiera esperado que Daniel lo asesinara. La cabeza de Keret voló fuera de su cuerpo y aterrizó en una zanja a varios pies de distancia. Por un momento, Daniel cayó de rodillas en un mar de tristeza. El dolor de sus acciones lo abrumó, pero recordó las lecciones de su juventud. Se mantuvo firme. Por última vez, hizo a un lado sus sentimientos personales para poder completar su misión. Las emociones no se reprimieron fácilmente, pero Daniel recuperó su enfoque. Sacando su cuchillo, cortó el vientre de Keret y subió a su caja torácica. Después de varios minutos de cortar y jalar, finalmente consiguió el corazón de su amigo. La voz sibilante sonó detrás de él. Haz un fuego y ennegrece el corazón. Te diré cuando esté listo. Revelaré mi ubicación si hago una fogata, protestó Daniel. No te preocupes por eso. Me aseguraré de que no te vean. Daniel hizo un fuego, según las instrucciones, y colocó el corazón en las llamas. Detrás de él, Baal cantó en un idioma desconocido. El corazón ardió en el fuego hasta mucho después de que la luna se pusiera. La noche se hizo aún más oscura. Puedes sacar el corazón del fuego ahora, instruyó Baal. Daniel usó algunos palos y colocó el corazón sobre una roca grande. Baal asintió con aprobación. Usa tu cuchillo y haz un corte en el corazón. Una vez que se hizo la hendidura, brotó sangre roja brillante que goteaba sobre la roca. Ahora, mancha tu frente con un poco de la sangre. Podrás entrar a la ciudad sin ser detectado. La sangre permanecerá húmeda. Cuando selecciones a la persona que desees traer de regreso, frota un poco de la misma sangre de tu frente en la suya. Ambos podrán salir con seguridad. Recuerda, solo puedes elegir uno. No intentes llevar a más de una persona contigo, o te prometo un castigo peor que la muerte para ti y para los que salves. Los invasores atacarán al mediodía. Debes haber abandonado la ciudad para entonces. Ahora vete y deja el corazón aquí para mí. Después de derramar una generosa cantidad de sangre en su frente, Daniel caminó desde la colina hacia la ciudad. Para dejar de pensar en la muerte de Keret, se imaginó cómo sería su vida futura con Donadia. Sabía de varias ciudades que los acogerían. Era una de las ventajas de haber viajado tanto. Se imaginó a ambos viviendo en una pequeña casa lejos de los invasores. Ella le daría un hijo, y su hijo crecería con el amor y el privilegio que él mismo nunca había recibido. Tendrían muchos hijos y él ya no sería obligado a servir en el ejército. Cuando se acercó al primer grupo de soldados de guardia nocturna, se detuvo y respiró hondo. Sus antorchas ardían brillantemente en la oscuridad, pero no parecía notarlo caminando. Cuando se acercó, dejaron de moverse por completo, como si estuvieran congelados en su lugar. Después de pasarlos, se dio la vuelta y continuó mirándolos. A medida que aumentaba la distancia entre Daniel y los soldados, estos comenzaron a moverse lentamente de nuevo,
ignorantes del hecho de que un soldado enemigo acababa de caminar junto a ellos. Aliviado, su mente comenzó a vagar de nuevo. No había visto a su esposa en casi un año. Se preguntó si ella se vería diferente. Pensó en lo feliz que estaría de verlo y sonrió ante la idea. Finalmente llegó a la puerta principal de la ciudad. Los guardias lo miraron desde lo alto de la pared, pero tenían miradas vacías en sus caras. Le abrieron la puerta sin decir una palabra. A pesar de que la puerta estaba completamente abierta, ninguno de los invasores pareció darse cuenta. Daniel entró a la ciudad y la puerta se cerró detrás de él. Su corazón latía más rápido. Se echó a correr, tratando de llegar a su pequeña choza de madera lo más rápido posible. La gente de la ciudad parecía preocupada. Estaban llorando y discutiendo. Los soldados estaban ocupados fortificando sus posiciones a lo largo del muro. Nadie le prestó atención a Daniel mientras corría por los callejones. Sin aliento, irrumpió por la puerta de su casa. Tonat ya estaba despierta en la cama cuando entró. Una sola linterna iluminaba la habitación. ¡Daniel! Ella gritó su nombre con alegría mientras él corría hacia ella. Ella se veía exactamente como él la recordaba. Se abrazaron y besaron. La sostuvo cerca por varios momentos. Él no podía comenzar a explicarle cómo se las arregló para llegar allí, y ella no lo preguntó. Ella simplemente aceptó su presencia felizmente. Daniel la miró a los ojos. Regresé aquí para salvarte. Tenemos que salir ahora. Eso me hace muy feliz, dijo. Pero espera, hay algo maravilloso que debo mostrarte. Se acercó a la cama y recogió un pequeño montón de mantas que no había notado antes. Ella se acercó a él con una sonrisa cuando Daniel escuchó un pequeño grito emanar de dentro del bonche de mantas. En el interior, vio a un bebé, tal vez de 3 meses de edad. «Mira, conoce a tu hijo», sonrió Donatia. Daniel miró al bebé y su corazón se llenó de amor y orgullo. El niño pequeño, concebido en los días previos a su partida y nacido en su ausencia, tenía los ojos del mismo color que él. Donatia le entregó al bebé a Daniel y él sostuvo a su primer y único hijo. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció y su orgullo se convirtió rápidamente en horror al darse cuenta de la verdadera magnitud de la maldad de Baal. Mirando a Donatia y al bebé, recordó lo que Baal le había dicho. Recuerda, solo puedes elegir uno. Baal sabía que la elección sería imposible. Oscuros. Casi me desgarro la garganta por hacer esta voz. Así que les pido que compartan el video para que este dolor no sea en vano. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que reciban la notificación cuando suba un video nuevo. Hasta pronto, oscuros. Lentamente Daniel sacudió la cabeza de un lado a otro. No, ni madres, no.